Hola, bienvenidos a mi canal de variedades. Esta historia ocurrió en República Dominicana. No especificaré nombres de las personas que estuvieron alrededor de esta historia escalofriante, ni tampoco de las ciudades involucradas, ni el nombre real del protagonista. En la universidad, cursando el último semestre para obtener el título de licenciado, la maestra de Ciencias Naturales puso como examen final una excursión hacia la ladera del Pico Duarte en el centro del país. Sebastián, el joven que vivió la desgarradora historia, se acercó a la maestra y le dice: «Profe, esa tarea de caminar casi 50 kilómetros, yo no estoy en la condición de hacer ese recorrido, pues estoy padeciendo de problemas de circulación en la sangre y me canso de una vez. ¿Podría usted ponerme a mí otro tipo de actividad para mi examen final?» Ella, no voy a mencionar el nombre, porque creo que no es relevante, respondió: «Eso no es posible, porque todos deben realizar de igual manera esta actividad donde van a observar, anotar y admirar el paisaje y el ecosistema natural de los alrededores del Pico Duarte. Aquel que no pueda hacer el recorrido por el denso bosque, no podrá graduarse y ustedes están en las finales». Bueno, después de casi 5 años cogiendo lucha y con un índice de 4,5 estaba para graduarse magna cum laude, Sebastián pensó que debía hacer su último esfuerzo y encaminarse con el grupo de estudiantes a esa terrible travesía, que para una persona joven y saludable no era nada. Sebastián, a pesar de que rondaba los 30 años, tenía serios problemas de salud. Para él no iba a ser nada fácil, pero su futuro estaba en riesgo. Al fin llegó el día de la excursión. Todos los estudiantes junto a la maestra abordaron un autobús que lo llevaría al punto de partida, donde iba a comenzar el recorrido por el bosque. Sebastián dice a la profesora: «Recuerde, yo no podré seguirles el paso, yo sé que se me adelantarán, pero yo espero que ustedes estén pendiente de mí, por favor». «No te preocupes», responde la maestra, «tú ni cuenta te darás cuando lleguemos al valle donde nos espera la comida, el refrigerio y el autobús que nos llevará de regreso. Mientras tanto, relájate, que no es para tanto». Sebastián ya está resignado a esperar lo que el destino le deparara en medio de ese bosque terrible. Empezó el desfile, primero subiendo una empinada loma, todas y todos muy entusiasmados. Sin embargo, Sebastián, cabizbajo y pensativo, no podía creer que estaba allí, a poco de entregarse al oscuro enigma forestal, pues él sabía que allí había una gran diversidad de flora y fauna y todos desconocían qué tipo de animales rondaban por allí. Ocurrió lo mismo que pensó. A duras penas pudo llegar con el grupo a la cima de aquella endeble y no muy empinada loma. Llegó a 10 metros de retraso. Agotado, exhausto, se tiró al suelo a descansar, mientras los demás reanudaban su camino para lograr alcanzar la meta de llegar donde está el autobús, para descansar, almorzar y tomar su refrigerio. Sebastián experimentó un breve desmayo. Su cara está pálida, sudorosa y sus ojos espantados intentaban descifrar el tiempo que había dormido y a qué distancia estaban los demás. Sebastián llevó consigo picadera, agua en una cantimplora y otras cosas que pensó podría necesitar. Reflexionó por un momento, si devolverse o continuar y seguir el sendero que supuestamente habían seguido los demás. Totalmente solo calculó que el vehículo de regresar estaba allá abajo a unos 40 kilómetros de distancia. Torpemente empezó a caminar. Tenía miedo, nunca imaginó estar solo en medio de aquella selva inhóspita. Caminaba 10 pasos y paraba a descansar. Su rendimiento era tétrico, pues sus compañeros cada vez se alejaban más de él. En un principio escuchaba el ruido de los pájaros y uno que otro animal. Más de repente notó el silencio total y no se escuchaba ni siquiera el ruido de los grillos y alimañas que sin cesar susurran en un bosque con estas características. Sebastián pensó: esto no está bien. Pues él sabía que eso solo sucedía cuando un gran depredador anda por ahí. Efectivamente escuchó pisadas por el lado izquierdo del sendero donde se encontraba. ¿Quién anda ahí?, preguntó en voz alta. Caminaba, escuchaba pasos, se paraba, ya no los escuchaba. Sus nervios estaban de punta, quería salir corriendo,
pero pensó que esto es lo primero que quiere el depredador, que te mandes y caerte detrás. Respiró profundo, se decía para sí mismo, cálmate, tranquilo, no pasa nada. Mientras caminaba con sigilo, a unos escasos 10 metros de distancia enfrente de él, vio por primera vez aquella figura horripilante, parecida a un gorila, pero no era un gorila, pues este tenía como 2 metros de altura y sus manos terminaban en garras. Miró a todos lados, como decidiendo en su cerebro por qué camino iba a salir disparado y alejarse de ahí de inmediato. Se paralizó, primero por miedo, miró hacia la izquierda, a la derecha, había mucho follaje, solo al frente o en marcha atrás estaba despejado. La adrenalina se puso en marcha, recordó que en su mochila había guardado un cuchillo bien afilado y de un respetable tamaño, justo para enfrentar una situación como esta, y siendo así, no se valía correr, no llegaría lejos. Reuniendo todo el valor que pudo, tomó la peor decisión. Se abalanzó con coraje y determinación con cuchillo en mano, para encima de la bestia. Lo acompañaba su cuchillo y un estridente grito de karateca, tratando de asustar al animal. La bestia se quedó tranquila, lo miraba, esperando que se acercara para despedazarlo. Sebastián pensó que aquel coraje y aquel grito iban a espantar a este terrible animal, que para más aterradora su presencia, su pelaje negro como el azabache y el carbón, brillaba con aquellos pequeños rayos de sol que se colaban entre los árboles. Frenó de repente, para calcular otra estrategia, porque evidentemente que esta no estaba funcionando. Esto no es humano, pensó Sebastián. Sebastián estaba a unos 3 metros del animal y lo llamaba, ven que voy a matarte. Cuando la bestia se puso de pie, el tamaño que el joven había calculado se quedó corto, eran casi 3 metros de estatura. Dice un refrán, para que digan, aquí murió, es mejor que digan aquí resbaló, pero ese no era el caso de Sebastián, ya era tarde para correr. Así es que siguió llamando a pesar de que la contienda todo el mundo sabía en que iba a parar. El zarpazo que propinó el animal al pobre Sebastián, lo llevó a unos 7 metros de distancia. Estaba herido, pero por primera vez, no estaba asustado. Se incorporó y arremetió contra la bestia. Corrió con todo lo que tenía, se deslizó por debajo del monstruo entre sus patas, esquivando los zarpazos de este gigante asesino y despiadado. Aprovechó Sebastián y cortó los tendones de ambas extremidades de la bestia, cayendo ésta haciendo un estrepitoso ruido al hacer contacto con el suelo. Pudo acercarse y rematarla, pero al ver los ojos tristes de aquella increíble criatura, decidió marcharse y continuar su camino. Cuando por fin Sebastián llegó a su destino, la maestra y sus compañeros, con ojos desorbitados, mirando a Sebastián ensangrentado, no podían creer lo que sus ojos veían. Para sorpresa de Sebastián, totalmente desengañado de sus amigos y su maestra, se sorprendió de que ellos, todos, ninguno se acordaba que él andaba en esta aterradora excursión. Si te ha gustado el video, dale me gusta, compártelo y sobre todo agradecería que te suscribas a mi canal, gracias.